Ok, buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. Un saludo para todos los que me están viendo en este momento. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre otros dos textos bíblicos acerca de el bautismo. Bueno, los que ya vieron el video anterior se darán cuenta que en el video anterior toqué dos textos de Mateo 28, Mateo 28, 19 a 20 y Marcos 16, 15 y 16 sobre el bautismo, sobre las dos interpretaciones de estos dos textos que le dan las iglesias cristianas modernas que niegan el bautismo de infantes. Y en esta ocasión vamos a tocar otros tres textos. Vamos a leer para reafirmar lo que ya había dicho en el video anterior, de que solo debe haber un solo bautismo, no pueden haber dos, no pueden haber tres, no pueden haber cuatro. Y en esta ocasión vamos a leer Efesios 4, capítulo 4, versículo 4 al 5, y Mateo 3:11 y Hechos 19, 2, 6. Y lo vamos a leer de esta Biblia, la Reina Valera, la versión 1960. Como podrán ver, la semana pasada, en el video anterior, leí los textos de la Biblia católica, la Biblia de Navarra. Pero en esta ocasión quise leerlo de una Biblia de los hermanos separados. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Vamos a empezar con, Efesios 4, 4, 5, para reafirmar de lo que estamos hablando, de lo que la Iglesia Católica predica, que solo puede haber un bautismo. Si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un bautismo válido. Entonces vamos a ver Efesios 4, capítulo 4, versículo 4 y 5. Vamos a leer el 4 también para reafirmar lo que está diciendo, que Jesucristo quiere unidad, no quiere división, en todo sentido, no solo en el bautismo, sino que en toda la doctrina quiere unidad. Pero en esta ocasión estamos hablando de la unidad del bautismo, que debe ser solo una. Y dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Eso nos está diciendo Efesios 4, versículos 4 y 5. Aquí es lo que le estamos diciendo, que es un solo bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. No podemos tener, un Dios, no podemos tener más dioses, más que uno. No podemos tener dos diferentes fees, solo tenemos que tener una sola fe. Solo podemos tener un bautismo, solo uno, no dos, ni tres, ni cuatro. No es de que aquel bautismo no valió porque me bautizó el pastor fulano, ahora sí sí lo hago en serio, sí vale. No, que aquel bautismo no valió porque me bautizaron cuando yo estaba pequeño y no creía. No, tus padres se comprometieron por ti. Tus padres fueron los que se comprometieron, no ante el sacerdote, no ante fulano, ante el Dios, que ese bautismo valía, y ellos juraron ante Dios que estabas recibiendo el Espíritu Santo mediante el bautismo. Así que no puedes decir tú ese bautismo no valió. Entonces ahora vamos a ver nos vamos a ir al texto de Mateo. Mateo 3:11. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 3:11. Aquí van a ser palabras de Juan el Bautista, porque en Mateo 3:1 empieza: en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea, versículo 1, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está predicando todo el capítulo 3, perdón, está predicando Juan el Bautista en el río Jordán. Vamos a pasar al versículo 11 para no hacérselos tan largo. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua. Palabras de Juan el Bautista. Él está diciendo que él bautizaba con agua para arrepentimiento, dice. Y vamos a ver cómo va a bautizar el que viene después de él. Como todos sabemos, él está hablando de Jesús. Dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Vamos a ver cómo nos va a bautizar él. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es el versículo 11. Así que si ustedes escuchan a un hermano que les está diciendo, el bautismo de tu iglesia no vale porque no fue sumergido en agua y como debe ser, porque el bautismo significa sumergir, usted le puede contestar de la forma más amable, más educada, más con amor. Sí, el bautismo es eso, sumergir, significa sumergir. Pero ¿qué nos está diciendo Juan? ¿Que Jesús nos va a sumergir en el agua? ¿Cómo va a ser el bautismo de Jesús? ¿Nos va a sumergir en el río Jordán? ¿Nos va a sumergir en el río del pueblo donde vivimos? No. El bautismo de Jesús es sumergirnos en el Espíritu. El agua es simbólica. El bautismo es sumergir en el Espíritu Santo. Cuando te dice el sacerdote o te dice el pastor, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí te está sumergiendo en el Espíritu. Así que Juan nos viene aquí, Juan el Bautista, en Mateo 3:11 nos viene a decir que el bautismo de él es en agua, pero el bautismo de Jesús es en Espíritu. Así que con todo el amor del mundo se le dice, hermano, sí, estoy de acuerdo con usted, el bautismo significa sumergir, exactamente, pero cuando a mí me bautizaron, también me sumergieron. No en el agua como sumergía Juan el Bautista, no, en espíritu como sumerge Jesucristo. Ese es el bautismo. Ok, de aquí nos vamos a pasar al otro texto para que nos reafirme lo que Juan nos está diciendo aquí. Y lo que nos dice Efesios también, lo que nos dice San Pablo, que debe ser un solo bautismo. Y en espíritu. Y si ya, por ejemplo, aquí en este texto de Hechos 19:2-6 vamos a ver una situación muy parecida a la que se vive hoy en día, donde cuando un cristiano católico lo bautizan pequeño, de niño, y luego se va a otra denominación y lo vuelven a bautizar y le vuelven a echar agua y le vuelven a decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo vuelven a repetir como si aquel bautismo no valió. Entonces aquí vamos a ver una situación que también pasa con los hermanos separados cuando se vienen, por ejemplo, los hermanos separados que nacieron en una denominación cristiana, que ellos no tienen la culpa, que sus padres ahí los criaron. Y estas personas fueron bautizadas de 12, 13, 14, 15 años por un pastor. Y luego se convierten a la iglesia cristiana católica. Entonces aquí la iglesia católica no les vuelve a echar agua. Nomás les
hace la imposición de manos. O sea, no los vuelve a rebautizar, porque eso es contra las escrituras. Entonces lo que la Iglesia Católica hace, aquí lo vamos a ver. En Hechos 19:2-6 vamos a ver la forma correcta para no volver a rebautizar a alguien. Hechos 19:2-6. Vamos a leerlo desde el 1 para entender de qué está pasando, para entender la situación. Hechos 19:1 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, vamos a ver qué les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Aquí tradujeron creísteis, pero en otras versiones de la Biblia dice ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando fuiste bautizado? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vamos a ver qué le dice San Pablo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces aquí pueden ver, podemos ir sacando la conclusión ya, que el bautismo de Juan, que era solo en agua, que era sumergir en agua, era nomás para conversión o para perdón de los pecados. Y vamos a ver que el mismo San Pablo aquí se los dice. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. San Pablo les explica que ese bautismo de Juan era nomás para arrepentimiento. Pero vamos a ver qué hace San Pablo. Vamos a ver si los vuelve a rebautizar, si los vuelve a sumergir en el agua, si los mete en un río. Vamos a ver qué hace. Cuando oyeron esto y se fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver cómo fueron bautizados. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Como podemos ver aquí, San Pablo les impuso las manos únicamente. Entonces aquí podemos ver que por ningún lado van a encontrar que San Pablo se los llevó al río nuevamente y les dijo: los vamos a rebautizar porque ese bautismo de Juan no vale. Eso no sirve. San Pablo lo hizo de la forma correcta y es la misma forma que la Iglesia Católica sigue realizando hoy en día. Cuando viene un hermano separado que nació en una denominación y viene a la Iglesia Católica y se une a la Iglesia Católica, les es impuesta las manos por un presbítero de la Iglesia, por un legítimo presbítero, no por uno que se autodominó él solo. Porque yo puedo ir e imponerle las manos a alguien y decirle: yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo no tengo autoridad para imponerle las manos a nadie. Entonces aquí vemos como un presbítero de la iglesia legítimo les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Entonces, con estos 3 textos de hoy, para no hacérselas tan largas, para no confundirlos, como les dije en el video anterior, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por ver el video, por haberme acompañado hasta el final
y espero que, como les dije la ocasión anterior, que por su propia cuenta vayan analizando y vayan investigando. Y lo que yo siempre digo, es importante investigar y descubrir y hurgar en la historia del cristianismo, en qué tiempo, en qué siglo, en qué año fue cuando se bautiza o se rebautiza a un adulto por segunda vez. Porque la historia está, no la podemos cambiar, existe. No podemos hacernos los ciegos. Así como la doctrina de la Biblia está, porque la Biblia está escrita, pero la doctrina la trae la iglesia, la trae el magisterio de la iglesia y no la cambia, no la ha cambiado en ningún año, en ningún siglo de la historia. Entonces podemos ver que en la historia podemos encontrar toda esa doctrina. Y podemos ver en la historia en qué año, en qué momento fue cuando se salieron los anabautistas, los que se rebautizaban nuevamente, los que decían que el bautismo de infantes no valía, que empezaron a malinterpretar Marcos 16:15, donde tenía que creer para ser bautizado, si no, no van a poder, si no, ese bautismo no vale. Entonces, en la historia podemos encontrar toda esa información, así que los invito a que agarren el celular, abran Google y pongan ahí en qué año, en qué siglo nacen los anabautistas, cuándo se empezaron a rebautizar, por qué, quiénes, cómo se llamaba esta denominación, quién los fundó. En internet lo van a encontrar sin necesidad de comprar tantos libros. Sí son importantes porque lo pueden hacer, pero si no tenemos los alcances, no tenemos los medios para comprar unos libros ¿qué les digo?, de historia, donde nos hable de la historia de la iglesia, historia eclesiástica, entonces podemos buscar en internet, pues no necesitamos ser tan estudiados para comprender los errores doctrinales de hoy en día. Ok, entonces creo que eso va a ser todo por ahora. Muchas gracias por ver el video nuevamente y que Dios los bendiga y los ilumine y les dé la sabiduría para entender lo que es la Biblia. Vamos a ver, en el próximo video vamos a tocar otro tema o a darle continuidad a esto, porque hay muchos versículos de la Biblia donde nos afirma donde nos habla del bautismo. Y por ahora va a ser todo. Muchas gracias, que pasen feliz tarde, feliz noche, feliz día a todos, donde quiera que se encuentren.